Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del universo de la televisión turca. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un chisme jugosísimo que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas del panorama turco, las deslumbrantes Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Y por supuesto, como ya es tradición, conectaremos todo este salseo con las series que nos roban el sueño, nos hacen suspirar, sufrir y reír a partes iguales. Porque sí, amigos, la sonada ausencia de Kerem Bürsin en la prestigiosa ceremonia de los premios Altın Kelebek ha desatado una verdadera tormenta de especulaciones. ¿Crisis en el paraíso? ¿Un distanciamiento profesional en ciernes? ¿Simplemente una agenda increíblemente apretada? Vamos a analizar la situación con lupa, a desmenuzar cada detalle y a usar este drama como la excusa perfecta para charlar sobre algunas series que, al igual que la relación Hande-Kerem, nos mantienen pegados a la pantalla con el corazón palpitando a 1000 por hora. Pero antes de que nos zambullamos en este océano de rumores y enredos, permítanme recordarles algo crucial: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y actualizado sobre sus series turcas favoritas, análisis detallados que les harán ver las cosas de otra manera, noticias de última hora que los mantendrán al tanto de todo y, por supuesto, muchísimo chisme jugoso que les hará la semana. Así que ya saben, activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica, para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. ¡Vamos allá! Empecemos, como no podía ser de otra manera, con el elefante en la habitación, los premios Altın Kelebek y la misteriosa, enigmática, diría yo, ausencia de Kerem Bürsin. Recordemos que Hande Erçel sí estuvo presente, deslumbrando a todos con su belleza y elegancia, como siempre, pero la falta de su, digamos, amigo especial, Kerem, no pasó desapercibida en absoluto. Fue como si faltara una pieza clave en un rompecabezas. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Los fans, ávidos de información, se preguntaban insistentemente dónde estaba Kerem y por qué no había acompañado a Hande en una noche tan importante, una noche de celebración y reconocimiento. Los rumores de crisis inevitablemente no tardaron en aparecer, alimentados por la falta de declaraciones oficiales por parte de ambos. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué tiene que ver todo este drama con las series turcas que tanto amamos? Pues, mis queridos seriéfilos, la respuesta es simple: muchísimo. Porque la vida real, seamos honestos, a menudo se asemeja a los dramas que vemos en pantalla. La ficción a veces imita a la realidad y viceversa. Así que vamos a usar este drama, esta pequeña telenovela de la vida real, como punto de partida para hablar de algunas series donde las relaciones son complicadas, los secretos abundan como malas hierbas y el amor, bueno, el amor es un campo de batalla minado. Un lugar donde uno nunca sabe cuándo va a explotar una bomba. La primera serie que me viene a la mente de manera casi automática es, obviamente, Senkalkam. Sí, la serie que los unió, la serie que los catapultó al estrellato internacional. Una comedia romántica que innegablemente generó una química innegable entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Una química que traspasó la pantalla y se convirtió en comidilla de la prensa rosa. En Senkalkam, Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista independiente, una mujer fuerte y decidida, que sueña con estudiar en el extranjero, con abrirse camino en el mundo. Kerem, por su parte, da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, conocido por su carácter inflexible, por su perfeccionismo extremo. Un contrato falso de compromiso los une, una mentira que poco a poco se va transformando en algo real, y lo que comienza como una farsa termina convirtiéndose en un amor verdadero, un amor que debe superar muchos obstáculos. ¿Por qué es relevante para el tema que estamos tratando hoy? Bueno, porque la relación entre Eda y Serkan a lo largo de la serie está llena de altibajos, de malentendidos que parecen insuperables, de terceros que intentan separarlos a toda costa y de secretos del pasado que salen a la luz en el momento menos oportuno. Al igual que la vida real, su romance no es un camino de rosas. Hay espinas, hay caídas, hay momentos de desesperación. Y hablando de rosas, ¿no sería irónico que la historia de amor que nació en un set de grabación, frente a las cámaras, esté ahora pasando por un momento difícil, lejos de los focos y las alfombras rojas? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá.
Un dato interesante sobre Esenkal-Kapm es que la serie se grabó durante la pandemia, lo que añadió un desafío adicional a la producción. Los protocolos sanitarios, el miedo al contagio, todo eso complicó el rodaje. Sin embargo, el elenco y el equipo, demostrando una gran profesionalidad y compromiso, lograron crear una historia que conectó con el público a nivel mundial, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. Y claro, el romance entre Hande y Kerem, sin duda, ayudó bastante a generar ese interés masivo. Ahora, vamos a cambiar de registro y a hablar de una serie que, aunque no tiene nada que ver con Hande y Kerem, sí explora las complejidades de las relaciones y los secretos familiares con una profundidad sorprendente. Yark, un drama judicial que ha cautivado al público con su trama adictiva. Este drama judicial, protagonizado por Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, dos actores de enorme talento, nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable, un hombre recto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, rebelde y con una fuerte vocación de justicia. Sus caminos se cruzan de manera trágica, cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. Yark es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La trama está llena de giros inesperados, de personajes ambiguos que no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, y de secretos que se van revelando poco a poco, como si fueran capas de una cebolla. La química entre Kaan y Pnar es innegable, y sus interpretaciones son magistrales, llenas de matices y sutilezas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Yark nos muestra, de manera cruda y realista, que las apariencias engañan y que las relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente inquebrantables, pueden verse afectadas por secretos del pasado, por mentiras que han estado ocultas durante años. Al igual que en la vida real, la verdad es a menudo más compleja, más dolorosa y más difícil de digerir de lo que parece a simple vista. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, las especulaciones sobre una posible relación entre los protagonistas de Yark también han sido tema de conversación recurrente en las redes sociales. Aunque hasta el momento solo se han confirmado como grandes amigos y compañeros de trabajo, una amistad que parece sólida y sincera. Un dato curioso sobre Yark es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente, por su ritmo trepidante y por su capacidad para mantener al espectador en vilo. Además ha recibido numerosos premios y reconocimientos, consolidándose como una de las mejores series turcas de los últimos años, un drama que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Siguiendo con los dramas intensos, con las historias que te dejan sin aliento, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una serie que se ha convertido en un verdadero clásico de la televisión turca. Esta serie, que se emitió por primera vez en 2008, sigue siendo recordada y venerada por el público. Protagonizada por Beren Saat, Pantatlu y Nebahat Zere, Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, una mujer que no se conforma con lo que tiene, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando una vida de lujo y opulencia. La llegada de Biter a la mansión Ziyagil desatará una serie de pasiones prohibidas, de deseos inconfesables y de traiciones que cambiarán la vida de todos los personajes. Aşk Memnu es un drama psicológico que explora temas como el amor, la pasión, la ambición desmedida y la infidelidad, una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por alcanzar nuestros deseos. La serie está llena de momentos tensos, de diálogos ingeniosos y de actuaciones memorables. La química entre Beren y Kvan es electrificante y sus interpretaciones son simplemente impecables, transmitiendo una intensidad emocional que te atrapa desde el primer momento. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Aşk Memnu nos muestra de manera impactante que las relaciones pueden ser destructivas y que las decisiones que tomamos, impulsados por la pasión o la ambición, pueden tener consecuencias devastadoras, consecuencias que pueden marcar nuestras vidas para siempre. La serie es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y de que la pasión, si no se controla, puede cegarnos y llevarnos por caminos oscuros, caminos sin retorno. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, la prensa rosa siempre ha estado interesada en la vida personal de los protagonistas de Aşk Memnu, especulando sobre posibles romances y rivalidades entre ellos, alimentando el morbo del público. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil, una novela que se publicó en 1900 y que se considera una obra maestra de la literatura turca, una historia que ha trascendido generaciones y que sigue siendo relevante en la actualidad.
Ahora, para aligerar un poco el ambiente, para alejarnos de los dramas intensos y las pasiones descontroladas, vamos a hablar de una comedia romántica que, aunque no tiene el dramatismo de las series anteriores, sí nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en los momentos más insospechados. Erkenzikús. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que irradiaban química en la pantalla, Erkenzikús cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y llena de vitalidad, que trabaja en una tienda de comestibles de su padre. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, el hijo del dueño de la agencia. Entre Sanem y Can surge una atracción inmediata, una conexión que parece predestinada, pero su relación se complica por malentendidos, secretos y rivalidades laborales. Erkenzikús es una comedia romántica ligera y divertida que te hace sonreír desde el primer capítulo, una serie que te transmite alegría y optimismo. La serie está llena de situaciones cómicas, de diálogos ingeniosos y de personajes entrañables que te roban el corazón. La química entre Demet y Can es palpable, y sus interpretaciones son frescas y naturales. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Erkenzikús nos muestra que el amor puede ser espontáneo, que no hay que forzarlo, y que a veces las cosas más simples son las más valiosas, las que realmente importan. La serie es un recordatorio de que la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio, y de que a veces es importante dejarse llevar por el corazón, seguir nuestros instintos y disfrutar del momento. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, la relación entre Demet y Can también fue objeto de especulaciones por parte de los fans y de la prensa rosa. Aunque al final nunca se confirmó un romance entre ellos, la química que mostraban en la pantalla alimentó las fantasías de muchos espectadores. Un dato curioso sobre Erkenzikús es que la serie se grabó en Estambul y en la región de Izmir, lo que permitió mostrar la belleza de Turquía a un público internacional, promocionando el turismo y dando a conocer la cultura turca. Además, la serie fue un éxito de ventas en varios países, consolidando la popularidad de las series turcas a nivel mundial. Y finalmente, para cerrar nuestro recorrido por las series turcas, vamos a hablar de Kiral Kask, una comedia romántica que ha conquistado a miles de espectadores con su encanto y su frescura. Esta comedia romántica, protagonizada por Elçin Sangu y Bahar Arduç, cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que acepta un trato inusual para salvar a su familia de problemas financieros, una decisión que cambiará su vida para siempre. A Defne se le ofrece una gran suma de dinero para enamorar a Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso, un hombre atractivo y soltero codiciado. Lo que comienza como un juego, como una simple farsa, se convierte en una historia de amor real, llena de obstáculos y sorpresas. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora que te atrapa con su humor, su ritmo ágil y sus personajes carismáticos, personajes con los que es fácil identificarse. La serie explora temas como la ambición, la familia, el amor verdadero y las segundas oportunidades. La química entre Elçin y Bahar es magnética, y sus interpretaciones son convincentes y emotivas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Kiral Kask nos muestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más extrañas, en las situaciones más inesperadas, y que a veces las apariencias engañan. La serie es un recordatorio de que la honestidad y la transparencia son fundamentales en cualquier relación, y de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera que se interponga en su camino. Y al igual que en los casos anteriores, la prensa rosa también especuló sobre una posible relación entre Elçin y Bahar, alimentando las expectativas de los fans y generando un gran revuelo en las redes sociales. Un dato interesante sobre Kiral Kask es que la serie fue un fenómeno de popularidad en Turquía y en varios países de América Latina, donde conquistó al público con su historia de amor original y su estilo visual atractivo, consolidando el éxito de las series turcas en el mercado internacional. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el drama de la posible crisis entre Hande y Kerem tras los Altın Kelebek, y hemos aprovechado la oportunidad para hablar de algunas series turcas que nos muestran las complejidades de las relaciones humanas. Desde los contratos de compromiso falsos hasta los amores prohibidos, pasando por los secretos familiares y los romances inesperados, las series turcas nos ofrecen un reflejo de la vida real, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que hay crisis entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.